centros de atención primaria, tema que tiene que ver con prevención de cáncer colorectal. La verdad es que estamos, para los que están escuchando y nos vieron en la primera jornada, estamos viendo de qué manera con el Instituto Nacional de Cáncer comenzar a trabajar todas las estrategias que tienen que ver con tamizaje, prevención de cáncer, porque en realidad esta pandemia va a durar bastante más de lo que pensábamos todos. La pospandemia, en realidad, creo que ya hablábamos de trabajar pospandemia, pero vamos a trabajar, me parece que intrapandemia, todos los cuidados necesarios y cada uno de los mecanismos que usemos para trabajar en prevención, de cada una de las estrategias que usemos, las vamos a tener que adaptar al COVID. Así que bueno, vamos a escuchar primero al referente gastroenterólogo, al doctor Fabio, que ya estuvo con nosotros la jornada anterior y que es brillante todo lo que nos dice y de qué manera tan práctica nos cuenta desde lo más simple hasta lo más complejo en esta patología colorectal. Después, Vanina va a hablar un poco específicamente más de todo lo que tenemos que hacer puntualmente y prácticamente con toda la experiencia que tiene en este tema de tamizaje. Y bueno, y como hablamos en la reunión anterior, esta región de Rosario, zona oeste y suroeste, vamos a ir evaluando de qué manera lograr el mejor resultado con esta estrategia, porque creemos que esto es lo que debemos hacer, y probablemente intrapandemia y no pospandemia, si no se va a quedar demasiado. Así que, bueno, yo por razones personales no voy a poder acompañarlos en toda la reunión de hoy, pero seguramente que va a ser tan interesante y a todos les va a parecer lo mismo en el término de estas 2 horas que se pasan muy rápidamente. Así que bueno, los dejo coordinando a ustedes, Fabio, Leandro, Vanina, y después de esta reunión ya nos vamos a reunir para ver cuál estrategia es la que tenemos que usar en esta región para captar la mayor cantidad de pacientes y hacer la mayor cantidad de estrategias de prevención de cáncer colorectal. Así que, bueno, los dejo con Fabio y que aprovechen esta jornada especialmente. Buenos días a todos. Bueno, gracias, Graciela. Bueno, yo me voy a una presentación entonces. Buenos días. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más rápido que la otra vez. La idea es repasar un poquito más o menos algunos conceptos de cáncer colorectal para después ir bien al tema por el que estamos acá, que es todo el tema de prevención primaria y, bueno, todo lo que Vanina después va a desarrollar con respecto a los test de sangre oculta. Y me voy a... ¿Ahí se ve? Ahí está. ¿Se ve ahí? Ahí está, ahí está. Perfecto. Bueno. Ahí estamos. ¿Ahí se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Muy perdón bien, que no te mandé perfecto. el logo, Fabio, me olvidé, perdón. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, listo, entonces. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de ingeniería de cáncer colorectal. Lo primero que tenemos que decir, bueno, cómo está el cáncer en Argentina. Tenemos una incidencia más o menos de 212 casos por cada 100.000 habitantes. Es un país considerado de incidencia media o alta, porque está en un rango entre 177 y 245 personas cada 100.000 habitantes. Ocupa el 7º lugar en Latinoamérica y aproximadamente tenemos 125.000 nuevos casos de cáncer por año. Acá, bueno, vemos cómo están distribuidos todo este tipo de enfermedades. Por supuesto, mama primero y segundo con 15.000 casos
el cáncer colorectal, uno de los más prevalentes. Acá también tenemos otra que demuestra, digamos, que en ambos sexos, después de mama, el cáncer colorectal ocupa el segundo lugar en incidencia. Y bueno, hablando específicamente de cáncer colorectal, como decíamos antes, teníamos más o menos 15.000 a 16.000 casos nuevos por año, de los cuales eso da 8.721 pacientes fallecidos. Es el 12,8% del total de muertes por tumores malignos, mayormente, que esto es lo importante, en personas mayores de 50 años, con un pico entre 65 y 75 años. El 60% de estos casos, lamentablemente, se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad y por eso tiene una sobrevida global del 60%. Afortunadamente, el 37% se diagnostica en etapas tempranas y de una sobrevida global, que es nuestra meta, del 90%. O sea, que la lenta historia que tiene el cáncer colorectal lo transforma en uno de los tumores más prevenibles. Bueno, esto muestra que las zonas urbanizadas son las que tienen más alta tasa de mortalidad en el cáncer colorectal. Y para eso se creó, para estos objetivos, se creó el Programa Nacional de Prevención Temprana del Cáncer Colorectal, que tiene como objetivos principales, por supuesto, disminuir la incidencia, disminuir yo diría, aparte de la mortalidad, la morbilidad también, es una enfermedad que a veces trae muchísima morbilidad. Y los propósitos del programa, sobre todo, son la accesibilidad, la calidad en las intervenciones y el monitoreo y evaluación permanente de todos los casos. Bueno, esto rápidamente lo explico, es que hay una proyección en el año 2030 donde, por aumento de la expectativa de vida, la cantidad de personas en esa franja etaria claramente va a ser mayor, 40%, con el consecuente aumento de pacientes que padecen cáncer de colon y la muerte de los pacientes, si no se diagnostican en forma temprana. El cáncer colorectal, ¿por qué se da? Y se da como consecuencia de una compleja interacción entre los factores hereditarios y los factores ambientales, que son los que tenemos que modificar, lo que nosotros llamamos la prevención primaria, que es justamente relacionado a la alimentación, al estilo de vida, sobrepeso, tabaquismo, etcétera, etcétera. El riesgo de padecer un cáncer colorectal a lo largo de la vida se estima entre un 3 y un 5%, 6% en algunos casos. Lo importante es que el 90% ocurre luego de los 50 años, el 95% son adenocarcinomas, hay otro tipo de tumores de colon, de lo que se llama del tejido estromal o mesenquimático, que son mucho más raros y agresivos, y el 80 al 90% son precedidos por una lesión preneoplásica, que ahí vamos, que es el adenoma, y el 60%, como dijimos antes, presentan enfermedad avanzada. Los mitos del cáncer colorectal. Uno de los mitos es que, por ejemplo, que el cáncer colorectal por lo general es mortal. No, porque estamos viendo que cuando uno lo toma en el tiempo en que está la lesión preneoplásica o aún ya siendo cáncer en estadios tempranos, como dijimos, la sobrevida puede llegar a ser del 90%. Así que eso no es correcto. Y acá vemos el cáncer colorectal, los famosos estadios de Duke, que como se clasificaba antes, estadios Duke A y Duke B, que son los tempranos. Fíjense que el Duke A 95% de sobrevida a 5 años, 80%, y como va creciendo a un Duke D, que ya está el hígado acá porque marca una metástasis hepática, solamente el 5% va a tener una sobrevida a los 5 años. Estos dos estadios, los más tempranos, en el 37% se diagnostican y el 63% lamentablemente en estadios avanzados. Entonces, hablando de la historia natural del cáncer colorectal, dijimos que la lesión precursora, el pólipo. El pólipo, pero bueno, el pólipo tiene que tener un apellido. El pólipo es una descripción morfológica, no nos dice nada, no está marcando nada, solamente es un tumor o bulto, que en este caso en la endoscopía sobresale una membrana mucosa. Eso es pólipo. Tenemos que saber qué es la lesión. Hasta que el patólogo no la vea y no defina qué es, no podemos decir nada. Entonces los pólipos, una vez que los clasificamos, obviamente, cuando lo ve el endoscopista, esto va a venir en el informe de la endoscopía, vamos a ver si es pediculado, si es sésil o subpediculado, pero lo que más nos importa es el tema de su clasificación histológica, que es si es adenomatoso, amartomatoso, hiperplásico o inflamatorio. El adenomatoso es el que nos ocupa acá porque es el pólipo adenomatoso, es la lesión precursora del cáncer colorectal. Para que sepan, el amartomatoso, digamos, tiene un potencial, que es la enfermedad donde más se da la poliposia amartomatosa, es la enfermedad de Peutz-Jeghers, que es la enfermedad que aparte de pólipos múltiples en el colon, tiene las lesiones pigmentarias en la piel y sobre todo en las mucosas. El pólipo hiperplásico es un pólipo que no tiene potencial maligno, solamente es un lugar donde crecieron más células que las que se murieron y se hizo el pólipo, y el pólipo inflamatorio que
que está asociado a la enfermedad inflamatoria como el Crohn o como la colitis ulcerosa. Y la otra forma también que te describe el endoscopista es el tema del tamaño, porque marca un cierto pronóstico. Entonces, el pólipo adenomatoso, a su vez, cuando lo ve el patólogo, nos dice si es tubular, velloso o la combinación, túbulo-velloso. El tubular es el más frecuente, más o menos es un 60%, está asociado a la forma, digamos, o sea, más benigna, por llamarlo de alguna manera. El velloso tiene un pronóstico, peor pronóstico, y después la combinación, según la porción que tenga cada uno, el túbulo velloso. Acá vemos entonces cómo ve el endoscopista, un pólipo pediculado, mucho más fácil de resecar por su pedículo, y el pólipo sésil, como ve, prácticamente la base más ancha que la punta de la lesión. Más difícil de resecar endoscópicamente. Y el tema con cómo pasa de ser un adenoma a un pólipo adenomatoso a un carcinoma, bueno, es por las alteraciones genéticas en la proliferación celular del colon. Hay distintas mutaciones, la inactivación del gen APC, la mutación del CARRAS, bueno, distintas mutaciones que van llevando a ser de una mucosa normal, errores en la replicación, a hacer un adenoma temprano, el adenoma intermedio, en este caso en forma de pólipo, no siempre en forma de pólipo, hay adenomas planos, sobre todo asociado a colitis ulcerosa, y el carcinoma. Acá, bueno, lo mismo más o menos, las distintas mutaciones que llevan del epitelio normal al carcinoma. ¿Y esto en cuánto pasa? ¿Cuánto tiempo pasa para esto? Bueno, el tema es que la secuencia adenoma-carcinoma en adenomas menores de 1 centímetro puede durar 10 a 15 años, y en adenoma mayor de 1 centímetro, esa secuencia de adenoma-carcinoma son más o menos entre 5 años y medio y 6 años. Entonces, en esta fase es la que tenemos que caer. Si el paciente tiene puede ser que no tenga nada, y si tiene una lesión, digamos, caer en esta fase donde todavía no se manifestó como carcinoma. A su vez, el cáncer colorectal, muchas veces, y esta parte de los mitos que lo vamos a ver después, es que la gente dice, yo no me hago nada porque no tengo antecedentes. Pero tenemos que saber que el 75% la gente pertenece al riesgo promedio, que son los casos esporádicos, los casos donde no se conoce a ningún familiar, ni de primer grado ni de segundo grado, con ninguna lesión, no tiene ninguna enfermedad predisponente, no tiene colitis ulcerosa, no tiene Crohn. Bueno, acá está la gran parte de la población, y ahí es donde tenemos que hacer el screening. Después hay otra población que es de riesgo aumentado, está el riesgo intermedio y el alto riesgo, que son, por ejemplo, historia personal o familiar de pólipo o cáncer colorectal, que es un 15% más. El cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis, que es el Lynch. Acá esto es a veces una confusión. El tema del Lynch no es que no está asociado a pólipo, la quieren diferenciar de la poliposis adenomatosa, que es otra cosa. Pero sí, el Lynch también puede tener pólipo. El síndrome de Lynch es un síndrome donde los genes reparadores del ADN, de la replicación del ADN, fallan. Entonces ahí se asocia a tumores de colon en edades más tempranas y muchas veces a tumores extracolónicos como tumores gástricos o tumores ginecológicos. La enfermedad inflamatoria intestinal, como le dije antes, el Crohn y la colitis ulcerosa, y la famosa poliposis adenomatosa familiar, que como yo siempre digo, es la enfermedad del 100%, porque si vos tenés esta enfermedad no tratada, te aseguro que en el 100% de los casos desarrollás un cáncer de colon. No hay otra. No hay otra. Y si no desarrollar el de colon, desarrollar alguno, porque es la mutación del gen APC que está en toda la mucosa. Bueno, entonces cuando tenemos que investigar, vemos cómo investigamos el tema de los grupos de riesgo, donde el paciente que consulta, que viene, o tenemos que hacer el screening, la persona, bueno, empezamos con el interrogatorio para ver dirimir en qué grupo de riesgo está. Entonces preguntamos, obviamente, si tuvo pólipo o cáncer colorectal, alguna enfermedad inflamatoria tiene diagnosticada, si tiene familiares. Si la respuesta es sí, alguna de estas, es cuál es el número y el tipo de familiares y cuáles fueron los diagnósticos y a qué edad. Y en el tipo de familiares, a veces hay confusión, por eso yo lo quiero repasar acá, que es el tipo de relación familiar. Llamamos familiares de primer grado a los padres, hijos y hermanos, familiares de segundo grado a los abuelos, tíos y sobrinos, y familiares de tercer grado a los bisabuelos y primos. Aparte esto hay que correlacionarlo, a veces no siempre se tiene la información, pero no solamente si padecen alguna de estas cosas, y es muy importante la edad de comienzo de alguno de estos antecedentes. Porque fíjense, habíamos dicho que entre un 3, un 5, un 6% de riesgo de padecer un cáncer colorectal a la población general. Fíjense, ya tener un familiar de segundo o tercer grado ya te aumenta en 1,5 veces más. Si tenés un adenoma en un familiar de primer grado, ya tenés el doble de riesgo. Y así sucesivamente,
el riesgo promedio llegaría hasta un familiar de primer grado mayor de 60 años, pero si vos tuviste un paciente, un familiar con una lesión menos de 60 años, ya te transforma en un paciente con riesgo moderado, donde el screening va a empezar a una edad distinta. Entonces, como dije antes, la clasificación de la población, tenemos el grupo de riesgo medio, que inició la pesquisa a los 50 años, dijimos que a partir de los 50 años es donde es más prevalente la enfermedad, el grupo de riesgo moderado, como vimos recién, que puede iniciar la pesquisa a los 40 años o 10 años previos a donde se detectó el caso índice, que a veces menos, y los grupos de alto riesgo, como dije, el que tiene síndrome de Lynch, poliposis eritematosa o algunos otros, o enfermedades inflamatorias. Con respecto a la localización del cáncer, fíjense que el 23% en el recto. Normalmente le quiero decir que el recto por ahí tiene una conducta biológica bastante diferente a la del colon y otros tratamientos, les digo para que lo sepan. Y después ya entramos en lo que es colon, que es el 10% en la unión recto-sigmoidea, el 25% en el sigma, uno de los el lugar más frecuente. Después pasamos al descendente, el 13% del colon transverso, el 8% del colon ascendente y el 15% el ciego. Fíjense que si sumamos todo el colon izquierdo, digamos, por supuesto, da muchísimo más incidencia en lo que se llama colon izquierdo que el colon derecho. Y los síntomas del cáncer de colon, obviamente, aparte de preguntar los antecedentes familiares, preguntamos la sintomatología del cáncer de colon. Muchas veces en etapas tempranas es obviamente asintomático. Otras veces, digamos, después podemos rescatar el test que lo va a explicar Vanina, el test de sangre oculta. Pero bueno, por ahí los pacientes pueden tener cambios en los hábitos intestinales, esto es importante. Hay pacientes que se conocen muy bien, que tienen un hábito muy marcado, y enseguida se dan cuenta cuando este ritmo cambia y consultan por eso. Obviamente la presencia de sangre rectal en las heces, eso siempre es un gran motivo de consulta. El dolor abdominal, bueno, la sensación de esto que es común tenemos, que es la sensación de volver a defecar inmediatamente después de la deposición. Esto habla muchas veces de lo que nosotros llamamos un síndrome rectal. Y obviamente el cansancio, la fatiga, la pérdida de peso, que yo creo que ya estaríamos hablando de fase un poquito más avanzada, lo que llamamos comúnmente a veces en paciente que está con un síndrome de impregnación. O a veces por la anemia, que es el cansancio. Bien, y aparte del interrogatorio, ¿qué herramientas diagnósticas tenemos? Bueno, obviamente la clínica, el examen físico. Como verán acá, el examen físico, obviamente el tema del tacto rectal. ¿Se acuerdan que les dije que había un 23% que está localizado en el recto? Recto medio y recto bajo, obviamente, son accesibles al tacto rectal. El examen, bueno, después, esto por ahí no tanto por el tema que nos ocupa acá, que es el tema de la prevención primaria y secundaria, pero bueno, para que sepan que cuando uno sospecha realmente una lesión colorectal, la colonoscopía se impone, la colonoscopía real, no la colonoscopía virtual. La virtual la dejamos para casos seleccionados. La colonoscopía, bueno, después obviamente la ecografía, si vemos alguna lesión, la ecografía para ver el tema hepático, secundarismo hepático, la tomografía para ver las lesiones que acompañan, para hacer un screening de todo el abdomen. La resonancia magnética, como decía, también es un excelente método, es preferible para el cáncer de recto, da muchísima información para el comienzo de la terapia del cáncer de recto, porque a veces el cáncer de recto se puede dar que a veces la terapéutica no sea quirúrgica de entrada. La radiografía de tórax o la tomografía de tórax para investigar patología a nivel torácico, y obviamente los marcadores humorales, que es el antígeno carcinoma embrionario y el CA19-9 como los más frecuentes. Como mitos 2, la gente dice, yo no me hago los estudios porque son dolorosos y peligrosos. Bueno, hablábamos esto la otra vez, en la otra reunión, lo hablábamos con Vanina. Acá, obviamente, la gente no recibe a veces bien cuando uno le indica la colonoscopía, y sobre todo reforzado cuando hay algunos casos que salen, que toman notoriedad pública, como el caso de Pérez Volpin, que si bien fue una endoscopia esofágica, pero bueno, todos los problemas, y bueno, y la gente muchas veces no sabe que hoy por hoy las colonoscopías son con sedación, y piensan, digamos, que el dolor entra al estudio, bueno, todo un tipo de mitos que tenemos que encargar de explicarlo y de desmitificar. Y lo que le decía antes, que no me hago nada porque total no tengo antecedentes, bueno, eso es falso, nada que ver.
porque vemos que el 75% de la gente pertenece a la población normal que no registra ningún antecedente. Acá, en este tipo de población, la indicación número 1 es la edad. Tenés 50 años, tenés que hacer el screening de cáncer colorectal. Y por último, les cuento el tema de la colonoscopía, para un poco, que es lo que muchas veces más le preocupa a la gente. Esto va a quedar reservado, obviamente, en el caso que nos compete, para personas que tengan un test oculto de materia fecal positivo, en el caso del screening. Sabemos que un estudio endoscópico que es flexible, de ano y recto, tiene 94%, a veces un poquito más, según alguna serie de sensibilidad y especificidad. Una cosa que les suele molestar bastante a los pacientes es la preparación colónica, la preparación mecánica, polietilenglicol, que es el Varex, el Fofodón, que son los fosfatos sódicos, y el Picoprep, que es el picosulfito de sodio. Lleva una sedación, por lo cual hay que al paciente se le hace un estudio prequirúrgico, porque lleva una sedación o neurolepto. Es un estudio de bajísimo riesgo. Tenemos que explicar con respecto a mucha gente, a veces que pide en el consultorio hacerse la colonoscopía virtual, no tiene indicación en un paciente ASA1, ASA2, o que no tiene alguna otra contraindicación, porque no solamente es diagnóstica, sino que sabemos también que la colonoscopía es terapéutica, y si hubo una lesión, obviamente la va a tratar en el momento. Y las complicaciones más frecuentes son la hemorragia y, lamentablemente, la perforación, que, bueno, en manos avesadas o descubierta la perforación en forma temprana, y siendo un colon que está preparado, que está bastante descontaminado, por ahí no tienen tan mal pronóstico. Bueno, acá una figura de la colonoscopía, con la posición. Y por último, les cuento, cuando se diagnostica el cáncer colorectal, son varias las opciones de tratamiento. La cirugía, hoy laparoscópica como gold estándar, por supuesto la cirugía abierta sigue teniendo su espacio. La quimioterapia, bueno, está Leandro acá que es oncólogo, bueno, el Folfox, el Capoc, bueno, 5-fluoracilo, la leucoborina, la capecitabina, bueno, las drogas nuevas y todo el arsenal de drogas biológicas, la radioterapia, sobre todo para cáncer de recto, y obviamente los cuidados paliativos para formas avanzadas. Lamentablemente, una vez detectado el cáncer de colon, tenemos un 30 o 50%. Porque generalmente el 80% de esta recaída se da en los primeros 3 años. Entonces, recordar por todo esto, y no me mete mastomía, paciente ostomizado, bueno, que lo hablaba un poco de la morbilidad. Pensando en todo esto, obviamente, el tema de la prevención de cáncer de colon es extremadamente importante, y no perder la vista que el 90% tiene cura si lo podemos detectar tempranamente. Muchas gracias. Gracias, Fabio. Estuvo buenísimo. Se cortó un poquito en la última diapo, pero se entendió, quedó clarísimo. Bueno. No sé si para alguien que... tiene alguna pregunta sobre esta parte. Si no, ya pasamos a la segunda parte, que ya es más enfocado a tamizaje. Voy a buscar mi presentación. Yo diría que sigamos y después damos tiempo. Bueno, dale. ¿Se ve ahí? No. Ahí está. Ahí está. Bueno, nosotros lo que estamos pensando es incorporar el tamizaje de cáncer colorectal como un control más de salud en el adulto. También está pensado por qué se justifica un cribado de enfermedad. Para la OMS, estos son los puntos que justifican un tamizaje, y si nos ponemos a pensar en cada punto que vemos acá, el tamizaje de cáncer colorectal, así
como también el tamizaje de cáncer de cervix y de mama, cumplen con todas estas pautas. Ah, no se ve, me dicen. Espera, ¿por qué hice lío? Podía fallar. ¿Y por qué no? Ah, no. Vani, estás compartiendo creo que la conversación y no la presentación. Claro, ahí está, espera. Ahí corté esa. Ya entendí cómo era. A ver ahora. Espera. Pongo ahí compartir. Ahora voy acá. Ahí se ve. ¿Se ve ahí? Ahí sí. Ahí está. Bueno, entonces, si nos fijamos en estos puntos que describe la Organización Mundial de la Salud, de cuándo se justifica un cribado de enfermedad, nos damos cuenta de que el cáncer colorectal cumple con todos estos puntos. Claramente la condición es un problema de salud importante para el individuo y la comunidad, como decía recién Fabio. Estamos viendo que a nivel mundial, al extenderse el número de expectativa de vida, digamos, al ser una enfermedad de diagnóstico promedio de 65 años, bueno, van a ir apareciendo cada vez más casos de cáncer de colon. Tenemos tratamientos aceptados e intervenciones útiles para los pacientes, ya sea endoscopía o lo que queremos incorporar como yo decía recién, como un control más de salud del adulto, el test de sangre oculta en materia fecal. Tenemos los recursos instalados para diagnóstico y tratamiento. Toda la red de salud de la provincia puede responder a todos los pasos que tiene el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Tiene una fase latente o sintomática temprana, que esto también es lo que hablaba Fabio. Nosotros podemos estar interviniendo en un momento precursor del cáncer, o sea, en las lesiones precursoras, interviniendo en ese momento, resecando lesiones y ese paciente está curado, es lo que decía recién Fabio, un 90% de los pacientes detectados tempranos se curan. Tenemos una prueba de tamizaje que es aceptable para la población porque en los lugares donde la hemos incorporado, la población tenemos muy baja cantidad de test inadecuados. Esto después lo vamos a charlar cómo es cómo son los test inadecuados, ¿sí? Tenemos la historia natural de la enfermedad conocida y bueno, tenemos una política consensuada de escalonamiento para referir a exámenes complementarios y para el tratamiento siguiente. Los test son gratuitos para toda la población con obra social y sin obra social. Lo que sí cambia es el momento de hacer una endoscopía. El momento de endoscopía, pacientes con obra social van a recurrir a su obra social. Y la detección de casos, esto tenemos que hacer mucho hincapié, tiene que ser un proceso continuo y no un evento de una sola vez. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a estar entregando un test de sangre oculta a un paciente una vez al año. Si ese test da negativo, tiene que repetir al año. ¿Por qué? Es muy probable que dé negativo y es muy probable que en una segunda o tercera toma de muestra dé positivo. Las lesiones no siempre tienen sangrado y es muy probable que hay una probabilidad de que en el momento de toma de muestra ese test dé negativo. Por eso hay que repetir una vez al año. Bueno, los mensajes que nosotros tenemos que transmitir a la población en cuanto a promoción de la salud, tener en cuenta que nosotros vamos a estar trabajando desde la salud de la gente. Es gente que no va a tener síntomas, que se va a sentir bien, entonces no va a querer hacerse estudios, ¿sí? Uno no quiere sobreestudiarse. Pero entonces, ¿qué tenemos que decir a la comunidad para que adhiera al screening? El cáncer de colon se puede prevenir y curar detectado a tiempo. Esto es decir,
Nosotros sabemos que la edad promedio de diagnóstico de cáncer de colon es 65 años. Por eso la intervención empieza a partir de los 50. Pensando en esto que decía Fabio antes, las lesiones tienen un desarrollo de entre hasta 10 o 15 años muchas veces, o hasta 5 años. Entonces nosotros podemos estar interviniendo desde los 50, encontrando esas lesiones temprano, pequeñas, en la misma endoscopía se resecan y esa persona continúa su vida normal y tranquila. Como no presenta síntomas, este es otro de los temas. La gente va a decir, me siento bien, no siento nada. Bueno, justamente, no tenés síntomas en etapas tempranas. Cuando tenés síntomas, ya sos una persona de un riesgo incrementado. Ya requerís endoscopía casi urgente porque hay que detectar por qué estás teniendo estos síntomas. Y bueno, y el test, esto también es innovador para la región, para los pacientes incluso, porque no es tan invasivo como una endoscopía. O sea, uno se lleva el test, lo hace en la comodidad de su casa y lo entrega en el centro de salud. Y no, o sea, no es tan invasivo, es una buena primera entrada al paciente de hacer un estudio que a veces nos cuesta decirle a un paciente que se haga una endoscopía. Bueno, es una primera aproximación amigable al tema. Lo que tenemos que diferenciar es lo que nos había hablado recién Fabio, son los grupos de riesgo de cáncer de colon. Nosotros sabemos que tenemos un 5% de los casos de cáncer son casos con mutaciones genéticas heredadas, y esto va a derivar en familias que van a tener mayor predisposición a desarrollar cáncer de colon. Después tenemos otro grupo de 20-25% que son personas con una historia personal o familiar de pólipos o cáncer, y convierte a todos los miembros de esa familia en personas más susceptibles a desarrollo. Pero el gran núcleo que vamos a estar trabajando son los casos esporádicos, o sea, el 75-80% de la población son individuos mayores de 50 años que no tienen antecedentes, no tienen síntomas tampoco, y el único factor para desarrollo de la patología son factores ambientales y de estilo de vida. Y esto sucede, la aparición del cáncer de colon sucede como parte de un proceso normal de envejecimiento celular. Lo que vamos a estar trabajando es un método de priorización de las personas para la derivación al siguiente nivel de atención. Es decir, nosotros vamos a priorizar en primera instancia a pacientes sintomáticos. Aquella persona que tiene síntomas, hay que derivar a una endoscopía lo más rápido que se pueda. ¿Por qué? Porque esta persona ya está presentando síntomas y esto es indicio de que algo no está funcionando bien o de que hay algo que hay que ver. Lo que hay que explicar a la población es que el único modo de saber qué sucede dentro del colon es verlo con una endoscopía. La endoscopía virtual que decía recién Fabio, ¿cuál es el tema? Un paciente puede decir, no quiero el procedimiento invasivo, quiero una endoscopía virtual o una tomografía o algo que sea por fuera. Lo que hay que explicar al paciente es que por fuera nosotros podemos ver que hay algo, pero no sabemos qué. Si vemos que hay algo, el siguiente paso es hacer la endoscopía. Entonces, ahorremos la sobrecarga de estudios, tratemos de que el paciente entienda que la única forma más específica de poder detectar qué sucede es una endoscopía. Después vamos a priorizar en un segundo lugar todos los pacientes a los que les demos el test y que le dé un resultado positivo. Un test positivo es evidencia de que hay una lesión a nivel de colon que es necesario estudiar. No es indicación de cáncer, un test positivo solo indica que hay una lesión a estudiar. Esto también hay que dejar muy tranquila a la gente porque hay muchas personas que reciben un resultado positivo y interpretan de que ese resultado es tengo cáncer. No, puede ser que hay un pólipo que está sangrando, se hace la endoscopía, en la misma endoscopía se saca ese pólipo y esa persona
sigue después con un seguimiento a 5 o sí, por lo general son 5 años, un seguimiento con endoscopía cada 5 años y esa persona sigue totalmente normal su vida. Y después lo otro que vamos a priorizar son los grupos que son personas con antecedentes personales o familiares a los que se le hace un familigrama, se le hace una encuesta mucho más extensiva, exhaustiva, donde se estudia si esa persona puede llegar a tener, puede ser de riesgo muy alto, o sea, con mutaciones genéticas, o si la historia familiar nos dice de que puede llegar a corresponder a una familia susceptible de desarrollo de cáncer de colon. Nosotros la manera en la que está pensado el plan de cribado, que después, bueno, cada centro de salud, cada localidad después lo adapta a su propia idiosincrasia, es, en una primera consulta, lo que hacemos nosotros es una captación oportuna. Es decir, al centro de salud acude mucha gente por distintas consultas, distintos temas. Entonces, están a la expectativa todo el servicio, o sea, enfermería, secretaría, etcétera, de detectar varones y mujeres entre 50 y 75 años, preguntarle si tiene síntomas, si tiene antecedentes, y ofrecer en ese momento priorizarlos, si son pacientes sintomáticos, si son pacientes para entregar un test, o si son pacientes con antecedentes. Bueno, si es una persona sintomática, conseguir un turno para endoscopía. Si es una persona que tiene entre 50 y 75 años, no tiene antecedentes, no tiene síntomas, ofrecerle hacer un test. Y bueno, si ese test da positivo, obviamente derivar endoscopía. Y los pacientes de prioridad 3, que son con antecedentes personales o familiares, bueno, los estaríamos derivando a un consultorio de consejería y evaluación de antecedentes y riesgo. En este momento, en la región sur, funciona en el Hospital Centenario el consultorio de asesoramiento genético. Ellos reciben a los pacientes, confeccionan el familigrama y, bueno, después determinan qué conducta seguir con estos pacientes. Bueno, como prevención primaria, bueno, todos sabemos que prevención primaria es lo que hace uno para su propia salud, ¿no? Una dieta equilibrada, ejercicio, disminuir el consumo de alcohol, tratar de no tener consumo de tabaco, etc. Prevención secundaria son los estudios que nosotros hacemos de screening. Acá entra, bueno, protegerse del sol, el PAP periódico en las mujeres, la mamografía, y bueno, dentro de prevención secundaria tratamos de incorporar el test inmunoquímico de sangre oculta en materia fecal. Este test es mucho más específico que otros métodos de detección de sangre oculta porque solo detecta hemoglobina humana, no animal, y de lesiones distales. No va a detectar sangrados de encías, de úlceras, no requiere una dieta previa, no hay inconveniente con medicamentos que tome el paciente y la persona lo toma en su casa, toma la muestra. No necesitamos tampoco que la persona lleve la muestra al centro de salud, ¿sí? El único requisito es el tubo colector, que yo ahora les voy a mostrar un video. El único requisito es que el tubo colector no pierda el líquido que tiene dentro y una vez tomada la muestra, tiene que estar refrigerada y conserva o sea, se puede conservar hasta 7 días. No es tóxico para el resto de los elementos que haya en la heladera. Y también recomendar mucho al paciente que la pérdida de cadena de frío inutiliza la muestra y debe ser desechada. A ver si puedo poner el video. ¿Sale? ¿Sale bien?
¿Sale audio? Ah. No, no, Vani, no se escucha el audio. Puedes ir explicando un poquito. Bueno, ahí lo que está explicando, espera que lo pause un segundo, entonces yo pensé que salía con el audio, perdón. Lo que explico es, se entrega el tubo colector con una bolsa y un sticker, ¿sí? Eso se vio. Se completan los datos, se le muestra al paciente en el sticker que se pega en la solapa esa que tiene el tubo, está la fecha de vencimiento, ahí se muestra que es un test que está apto de uso. Y después, ahora está explicando cómo se toma la muestra, ¿sí? Se introduce la varilla, si se fijan, esa parte de ahí tiene unas ranuritas. Lo único que se introduce es esa parte. Las ranuras esas se introducen en varios sectores de la muestra, de la materia fecal. No tiene que haber saturación de muestra en la varilla. Y eso se introduce en el tubo colector, se agita, se obtiene una muestra homogénea y se guarda. Se anota el horario, el día de toma de muestra y se guarda en la heladera, ¿sí? Dura hasta 7 días en heladera. Y lo que vamos a ver ahora es el instructivo de lectura de la muestra, que tendría que arrancar. Lo quise hacer todo en un solo video y no pude. Bueno, ahí vemos. En ese sobre viene el dispositivo con la tira reactiva para hacer la lectura. Ese indicador es un indicador de humedad. El gel amarillo da un dispositivo válido. Acá lo que vamos a ver es una letra C, que es la tira de ahí va a haber una marca que es la marca de control, y una letra T, que es la que va a dar el positivo después. Verificamos los datos de la persona, verificamos la fecha de toma y vemos que haya sido conservada en heladera, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es agitar de nuevo para homogeneizar la muestra. Hemos tenido reclamos de que nos han dado muchos inválidos. El tema es que hay que tener en cuenta que a veces sedimenta la muestra. Entonces es preferible descartar unas 3 gotas antes de poner 3 gotas en la parte donde se pone. Ahora va a mostrar dónde se vuelcan las 3 gotas. Pero nos decían de Nación que hay que descartar unas 3 primeras gotas como para que lo que caiga ahí no sature el dispositivo. El resultado no tarda más de 3 minutos en aparecer. Pasados 10 minutos no se recomienda leer. Estos son resultados inválidos.
Bueno, eso sería el instructivo de cómo se dispensan los test y de cómo se realiza la muestra, ¿sí? Las recomendaciones, bueno, son, una vez que uno recibe la muestra, usar todos los elementos de seguridad correspondientes, tratarlo como una sustancia potencialmente infecciosa. Nos habían informado que en relación a COVID, el líquido que contiene el buffer de los tubos inhabilita el virus, así que no hay posibilidad de contagio COVID de una muestra de materia fecal que esté dentro del tubo colector, ¿sí? Bueno, claramente evitar realizar la lectura en espacios donde se ingieren alimentos y la muestra tiene que tomar temperatura ambiente antes de su lectura. Si bien venía refrigerada, la tenemos que dejar un momento fuera de la heladera para que poder realizar la lectura. Acá volvemos a ver los resultados esperados. Reforzar esta información de que un test positivo no es presencia de cáncer, sino que es presencia de una lesión que tenemos que ver con una endoscopía. Ahí tenemos un test que está muy sedimentado, entonces no se puede realizar la lectura. Eso es un test inadecuado. Hay que repetir esa toma de muestra. Y los resultados esperados son un 20, un 15% de los test entregados nos van a dar positivo. Es decir, de 100 test entregados, vamos a tener 20 o 15 personas que van a tener un test positivo y vamos a tener que derivar endoscopía. Esta información nos sirve después para el cálculo de cuando estemos pensando en la cantidad de turnos de endoscopía que tengamos disponibles en los centros, en los hospitales, ver la cantidad de test que nosotros vamos a estar entregando a la población para poder no saturar el sistema de turnos, ¿sí? Me faltó la información. Bueno, nosotros vamos a estar trabajando en lo que es distrito oeste, distrito sudoeste, y las derivaciones después tenemos que charlar a dónde está derivando cada centro de salud sus pacientes, a qué centro, a qué hospital, ¿no? Y bueno, esto es lo que hablábamos antes, que son prevención de cáncer, ¿sí? Trabajar desde la salud, desde la prevención primaria y desde la prevención secundaria. Y eso es todo. Ahí están mis datos por cualquier cosa que me quieran consultar. Leandro, no sé si... Excelente, Vanina. Yo te hago una consulta. Por ahí sería bueno que también escuchemos a los centros de salud que están, tal vez ahora María Julia o Natalia, si nos pueden contar algo. Te pregunto, mientras tanto, ¿cómo te estás manejando con los centros? Que le cuentes cómo te manejas con los centros, cómo buscas la información de la población objetivo, cómo es la relación con ellos y la vía de comunicación, y cómo es también la carga, que cuentes rápidamente lo es la carga del sistema. Bueno, lo que nosotros hacemos es, hemos sacado, me faltó ponerlo en esta placa, en esta última placa de los distritos. Nosotros lo que hicimos es, en CICAP, buscamos la población objetivo, o sea, población adscripta a cada centro de salud entre 50 y 75 años. Podríamos estarle enviando a los centros de salud nominalizados sus pacientes como para que ellos puedan buscarlos y entregar test. Los test le van a llegar a los centros de salud a través de los botiquines de Remediar. Y lo otro es que acá venía la parte incordiosa, que es cargar a sistema. Hay que cargar todos esos pacientes a un sistema. El sistema de tamizaje, que es un sistema nacional. Nosotros cargamos una planilla muy, muy fácil. Tiene solamente los datos personales del paciente y esto que preguntábamos. Antecedentes sí o no, síntomas sí o no, le entrego test o lo derivo a hacer una endoscopía.
Después se carga el resultado del test, se cargan las endoscopías, se carga anatomía patológica, se cargan todos los niveles del screening en este sistema. Lo que podríamos estarle gestionando es a cada centro una clave para entrar a CITAM, para que ellos puedan cargar sus pacientes y tener un seguimiento de los pacientes. Esto es muy importante porque nos suele suceder que les entregamos 10 test a un centro de salud. Llaman y dicen, no tengo más. Entonces yo les digo, pero a ver, no veo que haya resultados. Claro, ¿qué pasa? Vos entregás los test, pero no toda la gente trae la muestra. Entonces, nos sirve el seguimiento por CITAM para saber, bueno, hace un mes que entregué un test, esta persona no vino. Rastrear a esa persona, preguntarle si tuvo algún inconveniente, si no lo quiere hacer, etcétera. Pero bueno, esa es una charla posterior de capacitación en el uso de CITAM. Sí. Sumamente importante porque nosotros desde la gestión, la única forma de controlar, no, de ver el estado de situación que están los programas es a través de los registros. Es la única forma. Y aparte es la única forma de planificar, porque realmente sabiendo dónde queremos llegar es cómo podemos lograr nuestros resultados. Hoy la Organización Mundial de la Salud dice que para lograr un impacto en los screening poblacionales necesitamos tener por lo menos un 70% de cobertura. Entonces, la única forma de lograr eso es conociendo cuál es el porcentaje de cobertura que tenemos, y eso se logra junto con los registros. O sea, creo que incluso nos ayuda también a definir y redefinir o reacomodar pautas de manejo. O sea, si vimos que la estrategia no funcionó de una manera, bueno, decir, bueno, no funcionó esto porque no hay screen. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, más difusión o vemos cómo se comporta. Hay lugares donde funciona una cosa y lugares donde funciona otra. Por eso también queremos escuchar los centros de salud, cada realidad. El otro día nos planteaban una realidad de un centro de salud que uno por lo general no la tiene prevista. Uno cree que, bueno, llevo folletos, llevo el test y, bueno, no sucede así. A veces se necesita otros discursos, otras formas de discurso también. Entonces, bueno, está bueno, nos interesa. Por eso yo les decía, el plan del programa es uno, pero después cada centro de salud lo adapta a su forma de cómo conoce a su población, ¿no? Bien. Está María Julia Galán, no sé si estabas escuchando, ¿no, María Julia? Pero, ¿podrás habilitar tu micrófono? Ahí está. Hola, ¿Qué tal? hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María Julia? ¿Me escuchan? Bien. Escuchamos, perfecto. Bueno, yo les comento lo siguiente, yo soy como sapo de otro pozo ahí, yo soy de Casilda, trabajo en un centro de salud provincial acá en Casilda, actualmente María Julia? en el Maistei, o Nueva Roma, ex Nueva Roma. Nueva Roma, claro. Le cambiaron el nombre, no sabía. Sí, hace 2 años. Bueno, con respecto a los test de sangre oculta en materia fecal, los estamos utilizando, o los explico. Yo estoy de licencia al cuidado de mis hijos. Bueno, con mi marido somos los 2 médicos y bueno, acá en Casilda estamos bastante complicados, así que estoy haciendo teletrabajo. Pero bueno, mi experiencia con los test de sangre oculta en materia fecal fue muy variada. Tuve a lo largo, desde que se implementó, habré tenido 3 resultados positivos que se pudieron resolver con la colonofibro y de hecho con biopsia y seguimiento después por gastroenterología. Y después también me encontré con este problema que decían, bueno, le damos el test y no vuelve. No lo realizan o bueno, se trata de insistir. Y también el otro problema que teníamos era en que se coincidiera el día que el paciente trajera la muestra para que fuera enviada y demás. Que por ahí no sé si con esta capacitación yo estaría habilitada como para realizar el test en el centro de salud mismo. Que bueno, Mira, ahí nos... Sí, decime. Sí, lo que pasó en un principio fue que por un tema de prolijidad, de control o lo que quieras llamarle, se decidió
analizar todas las muestras en CEMAR, o sea, traer todas las muestras a Rosario y analizarlas en el CEMAR. Después fuimos descentralizando y viendo de que era posible y que había centros, porque también ese es el otro tema, que el centro adhiera a analizar la muestra, porque hay centros que dicen, no, yo no voy a leer esto. Y eso es también una realidad. Ahora lo que estamos empezando a trabajar es en esto, en descentralizar también la lectura. Si hay un centro que lo quiere hacer, no hay ningún problema. Ya te digo, las muestras, siempre y cuando vos tomes el recaudo de ponerte lentes, escúchame, de ponerte guantes y no hay ningún problema. Yo he analizado muestras en la oficina porque en vez de ir al CEMAR me llegaron a la oficina y no las puedo dejar que no sirvan, ¿me explico? Entonces, Bien. bueno, son de fácil lectura, por eso les explicamos siempre que es muy fácil. Lo podría leer el mismo paciente en su casa. No queremos que sea eso, pero Excelente es esto, muy fácil. excelente esto que plantea María Julia. Creo que es fundamental que ellos puedan hacerlo, porque te da más libertad, te da mucho más facilidad y resuelve en el momento algo En el que... momento, ni hablar, ni hablar. Si bien la parte de colonofibro la tenemos bastante aceitada, porque por ejemplo la gastroenteróloga es vecina mía de mi casa, Marianela es vecina mía, así que es levantar el teléfono, che Mari, tengo esto, yo te la anoto, o sea, la verdad que esa parte la tenemos reaceitada, pero el tema es la vuelta de la muestra al centro de salud. Por ahí me dice el paciente, no, pero yo no voy todos los días al baño, entonces hay que coincidir. Claro. Porque vos fíjate, nosotros teníamos 2 días por semana, entonces el paciente tenía que traerla o tal día o tal día. Después, Claro. esperar el resultado una semana. Si bien CEMAR nos informaba en el mismo día, pero después el resultado era, en este caso, leyéndola en el consultorio, o sea, viene el paciente, te la deja, la lee y le decís, te dio positivo o negativo y ya derivás turno. O sea, eso está Claro. buenísimo. Sí, así que yo me anoto, me comprometo, anóteme que yo hago, no hay drama. Perfecto, inclusive está Vanina, digamos, Vanina tiene muchísima experiencia, años en esto, y te puede asesorar cualquier cosa, cualquier duda que tengas, porque tranquilamente puedes sacar una foto, enviársela, y ella te contesta cuál es su opinión en relación al test, si llega a tener alguna duda, pero creo que es totalmente factible que lo empiecen a hacer en el centro. Y esto que yo les explicaba antes de la muestra saturada, me pasó con la gente de Arequito. El laboratorio de Arequito, ahora no me va a salir el nombre de la bioquímica, pero ella me llamaba y me decía, mira cómo me salen las cosas. Entonces me mostraba todas las fotos y gastó dispositivo de lectura, porque de una misma muestra seguía poniendo. Después nos dimos cuenta que aparentemente era una caja que los dispositivos no estaban, porque no puede ser que todas dieran mal. Que todos. Pero ya te digo, ella me mandaba la foto y yo le decía, no, eso es inadecuado. Entonces, bueno, siempre está esa posibilidad de que lo vayamos viendo y lo vayamos trabajando. María Julia, una cosa más. ¿Me está escuchando? Sí. Sí. El tema de la comunicación, la difusión y la llegada a la población, ¿qué te parece? Ahí está también con nosotros Verónica Peirano, que es parte de la Agencia de Cáncer y está tomando todo este tema de la comunicación. ¿Qué te parece, de qué forma facilitarlo, de qué forma vos lo ves que podremos llegar a implementarlo? ¿Alguna guía de comunicación, algún trabajo que estén haciendo ya con el equipo? Bueno, nosotros en particular el tema de la folletería, y después nos encargamos de poner el cartel bien enfrente donde el paciente se sienta. Y da resultado, porque mucha gente vino espontáneamente a preguntar, como tenían un ranguito de espera ahí mirando el cartelito, nos terminaban preguntando. Y después, bueno, obviamente, en cada consulta que pesquisábamos un paciente dentro de la edad, se lo ofrecíamos. También, bueno, la chica que está en farmacia, la auxiliar de farmacia, como ella era la que nos tenía las muestras, los kits guardados, ella también le iba tirando a los pacientes, era como un boca a boca, digamos. Claro, por eso yo decía antes la importancia de que todo el centro esté actualizado en lo que se está trabajando, como para que cuando viene un paciente por otro motivo, y sí, la gente de farmacia y la gente de enfermería es principal también. Sí, en el caso nuestro también la mucama estaba atenta, si por ahí había un paciente un poco complejo, ya sabía que tenía que traer la muestra, entonces ya lo agarraba a la entrada nomás y ya lo hacía pasar, ya estaba. Así que eso está bueno. Te hago
Buen día, María Julia. Buen día. Te hago una consulta en ese sentido. Bueno, veo que ahí estaba todo el equipo atento, ¿no? Pienso que esto que me decías de que las salas de espera funcionaban como una vidriera, que está buenísimo, que eso sea un espacio de comunicación también. ¿Cómo lo ves ahora en este contexto pandémico en que la gente va menos? ¿Qué otro vínculo virtual tienen con los pacientes? No sé si usan WhatsApp, hacen consultas por No, mail, ¿cómo se comunican? el tema es, se usa mucho el Facebook y bueno, nosotros acá en Casila, casi todo el mundo te busca por Facebook y yo recibo muchos mensajes de mis pacientes vía Messenger con respecto a controles. Yo si bien ahora no estoy en acción, digamos, no estoy trabajando activamente o presencialmente porque estoy haciendo llamados telefónicos, con el tema de todo este contexto de pandemia, lo que se hace es buscar con el fichero calendario, los pacientes que te van quedando, y son llamados telefónicos, che, mira, venite a tal horario, que bueno, estoy yo, y entrás y salís, y bueno, se está haciendo eso. No sé cómo estarán con los test. Yo hasta marzo lo solicité, después cuando fue todo el desbarajuste, como que se frenó un poco. Sí, Pero tuve. considera que el vínculo está para los pacientes, digamos, los crónicos, los que tengan de Sí, rutina, se le puede tranquilamente sí, estaría, hacer. sí, con los Y las redes sociales funcionan también como en muchos otros sí, centros de salud. sí, la Tienen verdad su... que sí, se publica todo ahí. Bien. Y una última pregunta, María Julia. La explicación, cuando se le entregaba los test a los pacientes, ¿les quedaba claro cómo era el proceso de toma de muestra? ¿Cuál era la mayor inquietud o que si podés precisarlo? Sí, algunos sí, otros no. Por suerte tengo un folleto, uno guardado, que es el que saco y le muestro el dibujito. Si no escribía, se lo escribía con letra imprenta mayúscula cómo tenían que hacer, y si no, bueno, había otros que ya estaban más cancheros. Pero Bien. sí, nos llegó una muestra en una bolsita, digamos. Bueno, no me había entendido el señor. Y si no, Sí, también, o sea, ocurren cosas raras, sí. O sea claro, que necesitas que por ahí con la entrega del test se acompañe con alguna pieza bien visual sí, o algo más, o de sí, folletería o también algo virtual. o escrita, Video. digamos. Igualmente tenemos la opción, el segundo paso, que es farmacia o enfermería, que cuando no entienden algo, les da vergüenza preguntarnos a nosotros, recurren a Luciana o a la enfermera que vuelve a explicar todo lo mismo. Me dice, che, vení, que no te entendió. Así que Bueno, sí, está aceptado eso. gracias, María Julia. A nosotros No, nos sirve muchísimo el aporte. bueno, no, de nada. Gracias, María Julia. Ya te voy a mandar test nuevos. Mándame todo. No sé, Y no sé si ahí veo a también Natalia. está Natalia. No sé si quieres hablar, Natalia, si nos estás escuchando. Bueno, no sé. Bueno, yo contarles que va a haber un próximo paso, los centros de salud que quieran trabajar en captación de pacientes, vamos a hacer una próxima capacitación ya mucho más específica, más exhaustiva de todo lo que hay que hablar con los pacientes, etcétera. Una capacitación en la carga de datos a CITAM. Así que bueno, va a haber un próximo paso porque la idea es esa también, que tomen también ese rol de cargar los datos de su centro. Es muy fácil. Sí. Esto podría estar eliminando la planilla escrita también, eso es una buena noticia. Porque meterle la planilla escrita ya era una cosa compleja, pero bueno, estaría eliminando la planilla escrita porque estarían cargando esos datos directamente del sistema. Y los podríamos estar viendo todos rápido, o sea, al momento, ¿sí? Bueno, no sé, lean algo más. No, por mí no, Vani. No sé si. Bueno, Natalia, no sé si no nos estás escuchando. Pero si no, no. Yo digo que empecemos también la comunicación a trabajar también con Julia Tal cual. y establecer la comunicación esa. Y acá quedó, bueno, la gente los que me pasaron su usuario de intranet,
ya estaban matriculados para el campus. Toda la información, estas charlas van a estar cargadas en el campus también, y ahí vamos a estar poniendo información, etcétera. Así que, bueno, y ya saben, bueno, nos comunicamos por mail o por teléfono, me escriben, no hay ningún problema. Tal vez estaba pensando con esto que decía María Julia, que podemos hacer algo para el equipo de salud. Digamos, algo tipo un instructivo que vaya con los test, con algunas estrategias que han utilizado en algunos otros centros que les sirva, un instructivo para cómo leerlo, cómo entregarlo, cómo pensarlo, en base a la experiencia que tenemos con los otros centros. Tal vez sería bueno armar algo para el equipo que pueda ir acompañando a los test. Nosotros, por eso, viste que yo el otro día, cuando estábamos discutiendo el tema de la folletería, viste que yo hacía mucho hincapié en la imagen, en la figura del colon, porque es muy importante, porque, o sea, eso no lo descubrí yo. Nación nos explicaba en una charla que nos dieron de que esto que yo decía la semana pasada, hay gente que ni siquiera sabe lo que es el colon, ni mucho menos dónde está. Entonces, bueno, esa imagen, esa figura de uno poder mostrar en ese papel y decirle al paciente, esto es lo que vamos a examinar, y mostrar el test y que la gente lo vea ahí, el dibujito, es mucho, es mejor que mucha letra por ahí. Por eso, sí, es muy importante la imagen acompañando la letra, ¿no? Bueno. Aparte nos pasó esto de que, sí, nos dicen de que, como decía recién María Julia, de que ella se acompaña con el folleto y va mostrando, eso está buenísimo. Por eso la folletería tiene que estar presente sí o sí. Sí, excelente. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, Vani, si no tenés ningún otro comentario, No. después seguimos en Fabio, contacto. Establecemos comunicación con María Julia y con todo Natalia. muy claro. Bárbaro. Bueno, listo entonces. Bueno, a todos los participantes, muchas gracias por este ratito, y bueno, seguimos comunicados por mail o por teléfono. Bueno, muchas gracias a ustedes también y bueno, espero tu mail. Dale, María Julia, un beso. Un beso. Chao, chao. Chao, chao.